Ahora sí, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Sale? Vamos a ahorita a dar 3 minutos para que si alguien tiene dudas del tema pasado, que podamos entonces dar respuesta a las mismas. Y de lo contrario, de no ser así, pues ya empezaríamos con el tema que corresponde al día de hoy. ¿Sale alguna duda? Bueno, entonces entendería que no. Por lo tanto, entonces vamos a comenzar con el tema que nos corresponde al día de hoy. ¿Sale? Permítame tantito. Ok. Bueno, entonces quedamos la vez pasada que íbamos a empezar con un repaso anatómico. ¿Sale? Para que entonces nosotros diferenciemos las diferentes estructuras que podemos encontrar en el cuerpo humano, sobre todo en lo que es una articulación, y entonces podamos diferenciar cuando hay una lesión de una estructura o de otra, ¿vale? Aquí tenemos nosotros en esta imagen una articulación, que es la de rodilla, ¿sale? Entonces aquí podemos encontrar varios elementos, ¿vale? Podemos encontrar, y vamos a hablar de adentro hacia afuera, ¿sale? Aquí encontramos a la articulación tal cual, la cual está conformada por los huesos, ¿no? Una articulación es la unión de dos huesos, ¿sale? Entonces aquí tenemos a lo que es la tibia. En la parte de arriba tendríamos a lo que es el fémur, la cual está siendo cubierta por estas estructuras que ahorita vamos a platicar cuáles son, ¿sale? Entonces la unión de la tibia, de sus mesetas, con el fémur, pues conforma a lo que es la articulación de la rodilla. Ya tenemos entonces a un huesito que le va a dar estabilidad a la tibia, que es el perone, ¿vale? Entonces ahí estamos hablando de hueso, pero aquí podemos encontrarnos con otros elementos como es esto blanquito que encontramos acá, que estaría siendo el cartílago articular, el cual permite que embone este otro cartílago de la parte superior del fémur hacia estas mesetas. Y pues bueno, por acá se logra asomar lo que es el ligamento cruzado anterior. ¿Qué es un ligamento? Un ligamento es entonces aquello que permite o da estabilidad justo a la unión de esos dos huesos, ¿sale? Un ligamento ayuda a eso, a brindar estabilidad a una articulación. En este caso, por ejemplo, la rodilla va a tener 4 ligamentos muy importantes. Aquí ya les comentaba que está el ligamento cruzado anterior, detrás de ese estaría el ligamento cruzado posterior, luego aquí tendríamos al ligamento medial, perdón, al ligamento lateral, y aquí tendríamos al ligamento colateral, pero medial de la rodilla, ¿sale? Entonces ahí tenemos 4 ligamentos, ¿sale? Entonces hablando de esto, hablando de los ligamentos, cuando estos llegan a una extensión más allá de los límites que están acostumbrados, por así decirlo, estamos hablando de un esguince, ¿sale? Cuando hay entonces un aumento en la tensión de los ligamentos y en la cual podemos encontrar cierta ruptura de algunas fibras. Los ligamentos pues prácticamente son como las ligas, las ligas esas plásticas, ¿no? que utilizamos, prácticamente son, pues podemos decir que son muy semejantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tomamos una liga y la estiramos hacia el máximo, difícilmente va a regresar a la posición normal que tenía, ¿no? Sino que va a quedar pues un poco aguada, ¿no? Con el tiempo pues va quedando así floja, ¿no? Entonces, justamente es algo parecido a lo que va a pasar en los ligamentos cuando nosotros lo llevamos más allá de su capacidad, ¿sale? Y vamos a ir y podemos provocar la ruptura de algunas fibras de los ligamentos, ¿vale? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a conocer como esguince, ¿vale? Muy bien. Entonces, acá tenemos... Quiero poner todo, voy a hacerlo más grande. Después, entonces aquí tenemos esta estructura blanquecina, ¿sale? La cual es entonces el tendón. ¿Qué es el tendón? El tendón va a ser una fibra de colágeno y demás. Ahí está muy bien.
que va a ayudarnos a unir al músculo con el hueso, ¿sale? Todos los músculos, por ejemplo acá, esto rojo que nosotros encontramos, pues son los músculos. Ajá, aquí, como es la articulación de la rodilla, pues entonces tenemos a 4 músculos acá arriba que conformarían al cuádriceps, ¿sale? Entonces, esos músculos van a entonces a desembocar en un tendón que le va a permitir unir al músculo con el hueso, ¿vale? Entonces, regularmente los tendones van a tener el nombre del músculo al cual pertenecen. Ajá, en este caso, y hablando de eso, estaríamos diciendo que esto que estoy señalando ahorita con la lamparita esta, sería entonces el tendón del cuádriceps, ¿vale? Y por ejemplo, eso entonces es esto que estoy señalando. Tenemos entonces que ese mismo tendón pues va a tener una prolongación hacia la tibia, ajá, pero ya va a cambiar de nombre, ya que como viene de la rótula y se va a insertar acá en la tibia, va a recibir el nombre de tendón rotuliano. Ajá. Y así sucede, o sea, por ejemplo, en el caso del bíceps, ¿no? De este músculo, entonces su tendón se le va a denominar como tendón del bíceps. Entonces, así se va a denominar. ¿Por qué? Porque es propio de ese músculo, ¿vale? Entonces, hablando de eso, pues regularmente los tendones van a ser más gruesos a comparación de los ligamentos, ¿sale? Y entonces cuando nosotros, o bueno, hablando del tendón, ajá, dentro de las patologías más comunes, bueno, pero hablando de patología, una patología es una enfermedad, ¿no? Entonces hablando de, bueno, es patos, que quiere decir enfermedad, y logos estudio, ¿no? Entonces, hablando de la patología más común del tendón, tenemos entonces a las tendinitis, ajá, que son inflamaciones del tendón, ¿vale? Regularmente va a ser por esfuerzos repetidos, ajá, por movimientos que se realizan en el día a día de manera repetida, ¿no? Entonces, me va a llevar a inflamar ese tendón. Ajá, y eso por una parte. Por otra parte, pues encontramos también lo que son los desgarres o distensiones del mismo tendón, ajá, pero también del músculo, ¿sale? O sea, ambas estructuras, entonces se pueden dañar de la misma manera, con un desgarre o con una distensión, ¿vale? Entonces les decía, son sinónimos, ajá, algunos van a decir, ah, pues tuvo una distensión, ¿no? De ese músculo, entonces tuvo un desgarre. Ambos términos son correctos, ¿sale? Y pues bueno, acá ahora sí lo rojito, ajá, que es ese, no podríamos decir cuando pedimos el chambarete, ¿no? Ahí de una res o algo así, pues nos estamos comiendo prácticamente el músculo de la res, ¿vale? Entonces, está igual estructurado nuestro músculo por fibras. Ajá, ahorita vamos a pasar a esa parte que también es muy interesante. Ajá, y en este caso, pues bueno, se pueden o podemos encontrar diferentes lesiones, ajá, en los músculos, como por ejemplo son los espasmos musculares, las contracturas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, y también, como les comentaba, las distensiones. Ajá, y también ahorita vamos a hablar un poquito más profundo de ello. Ajá, y ya en el peor de los casos, y que de verdad pues que no se le desea a nadie, que puede pasar, es el desprendimiento del tendón del hueso, ¿sale? Entonces es una avulsión, eso es un traumatismo tan fuerte que entonces este tendón se va a desprender del hueso al cual está insertado. Ajá. De hecho, pues hagan de cuenta que de donde se origina el músculo en el cuerpo humano, a eso se le llama el origen, ¿no? Y su origen también es un tendón. Entonces es un tendón, luego viene músculo y finaliza nuevamente en tendón, a lo que nosotros conocemos como inserción muscular. Ajá. Y pues esto va dado entonces también por los tendones, ¿vale? Entonces, pues ya
más afuera encontraríamos a lo que es la fascia, ahora vamos a ver otra imagen, y después tenemos a lo que es la grasita, ¿no? Que ya vimos cuando vimos heridas, y por último, pues entonces tenemos a la piel. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Por acá abajo podemos encontrar, y siempre que vean imágenes así, que vean rojito y azul, pues va a hacer referencia a los vasos sanguíneos. Lo rojito pues como arterias y lo azul pues como venas, de las cuales ya estuvimos platicando también en la ocasión pasada. Entonces esto es regularmente lo que va a conformar una articulación. Hay diferentes tipos de articulaciones. Tenemos articulaciones muy móviles, como lo es el hombro, como lo es la rodilla, como lo es la cadera, las cuales entonces, aparte de esto, van a tener otros componentes, como son las bursas, por ejemplo, que son un tipo de almohadillas que contienen líquido, que ese líquido, por ejemplo, que en el caso de la rodilla, pues el líquido sinovial, que va a permitir que la articulación esté lubricada y que entonces se pueda mover fácilmente. Es como el aceitito, ¿no? De esas bisagras. Entonces, también se pueden llegar a lesionar, sobre todo con traumatismos, ¿no? Con caídas fuertes, que puede llegar a provocar la inflamación de esas bursas o bien la salida de líquido sinovial o sobreproducción que nos va a llevar a presentar edemas en las articulaciones. Edema, pues es pues cuando vemos esas típicas rodillotas grandotas que uno pone el dedo y se queda marcado tu dedo ahí, ¿no? Entonces eso sería un edema. Que hay que también, está interesante también la diferencia entre un edema e inflamación, ¿no? Regularmente en un campo de fútbol, en una lesión reciente, lo que vamos a ver es casi siempre inflamación, ¿no? Es inflamación lo que vamos a encontrar. Sale ya el edema, pues ya se da por otro tipo de patologías o otro tipo de lesiones, como el que ahorita les decía, ¿no? Un derrame de líquido sinovial. Acá. Entonces, a ver, acá tenemos otras imágenes, como les comentaba hace rato que empezamos a hablar, desde lo más profundo hasta lo más superficial. ¿Sale? Y hablando de eso, bueno, veo que hay 4 participantes en el momento. Entonces, quisiera preguntarle a Roberto de Paz, ¿qué estructura sería esta que estoy señalando, Roberto? Oli. ¿Qué estructura sería la parte baja de la pierna, no? Excelente, pero bueno, si nos vamos a su nombre, así tal cual, ahorita se los mencioné yo. Tibia y peroné. Ok. En este caso, sí, exactamente, estamos hablando entonces del fémur, pero más que nada era hueso, la respuesta era que me dijeras hueso, ¿sale? Entonces, que son parte de los componentes que estábamos ahorita hablando nosotros, ¿vale? En este caso, pues sí, es el fémur, ¿no? Que es el que se encuentra arriba de la tibia del peroné, ¿vale? Muchas gracias, Roberto, tú te fuiste más para allá todavía con los nombres, gracias. Y bueno, acá encontramos a estas estructuras en rojo, que si nos damos cuenta, están uniendo entonces a lo que son 2 huesos. Quedamos que estas estructuras que unen a 2 huesos, ¿cómo se llaman? A ver, ahora vamos a darle oportunidad a Daniel Solórzano, que nos comente qué estructura es esta, Daniel, que une 2 huesos. Roberto, ¿nos apoyas apagando tu micrófono, por favor? Sí. ¿Estas son las articulaciones? Ok, todo esto sí es una articulación, pero esta estructura en rojo que estoy señalando aquí con mi puntero, ¿cómo se llama, Daniel? Híjole, no alcanzo a ver lo que señalas. Creo que son... A ver, mueve. Ese ligamento cruzado, el ligamento anterior, el ligamento posterior, creo que los quieres decir, ¿no? Exacto,
¿Sale? Roberto otra vez nos sorprende con los nombres, está excelente, ¿vale? Pero son los ligamentos, ¿vale? Eso era lo único que quería que tuviéramos en claro, ajá, las diferentes estructuras, ¿no? Que vamos a ir señalando, ¿vale? Entonces sí, tal cual nos dijo Roberto, estos son los ligamentos. Acá tendríamos, esta es una vista desde atrás, ajá, eso, bueno, lo deduzco por, entonces, la posición del peroné, ajá, pero entonces tenemos al ligamento cruzado posterior, que es este que estoy señalando, el ligamento cruzado anterior, y aquí tendríamos entonces al ligamento lateral, ¿vale? Muy bien, Roberto. Y pues bueno, estos entonces son los ligamentos, y luego aquí tenemos estas estructuras, ajá, que decíamos que pues es el cartílago, ¿va? Que nos permite unir estas zonas, pero aquí tenemos otros dos componentes, ajá, que encontramos también en las articulaciones. En este caso tenemos entonces a los meniscos, que aquí se logran ver más claramente, ajá. Y pues bueno, estos meniscos pues también son bien latosos, ¿no? También se lesionan, muy frecuente, más de lo que pensamos que sería común. Y ¿cómo lesionamos a los meniscos? Regularmente lo vamos a lesionar cuando nuestro pie se queda fijo en el piso y giramos nuestro cuerpo, con el pie fijo en el piso, ¿no? Lo cual quiere decir que está entonces mi unión de mi fémur con mi tibia, y si yo giro, ajá, hago esto, ajá, y ahí, sin despegar lo que es la tibia con mi pie, y si giro el fémur, es ahí justamente cuando producimos la ruptura, fisura o bien fractura de los meniscos, ¿sale? Ajá. Y entonces acá tenemos a los músculos nuevamente. En este caso tenemos a los gemelos. Aquí tenemos a estos músculos que son los gemelos. Ajá. Entonces, volvemos a ver lo mismo. Vean, entonces esto, aquí es donde se originan, ¿no? Los gemelos, lo que les decía hace rato. Y si nosotros nos vamos acá, a esta imagen de la rodilla, pues vamos a, para especificar un poquito más, van a nacer de estos cóndilos, ajá, que estoy señalando aquí del hueso. Y entonces vean la cantidad de carne que es, ajá, es el famoso chamorro, ajá, y vean el tendonzote que se carga, ajá, y que les decía yo entonces que el tendón es la unión, ajá, de ese músculo en el hueso. Entonces aquí encontramos al famoso tendón de Aquiles, ajá, que se está insertando entonces en el calcáneo, ajá, que es un hueso del pie. Ajá, entonces, lo que quería era que vieran eso, ¿no? O sea, cómo podemos encontrar esas diferencias e incluso entre los tamaños de los tendones y demás, ¿no? Pero cómo también está aquí en el origen y cómo se encuentra entonces en la inserción, ¿vale? Perdón, hay, me imagino que, o sea, entre más largo puede ser que sean más fuertes. ¿Hay algún tipo de tendón que sea más débil o que se lesione generalmente más fácil? Sí, regularmente son los tendones de las articulaciones más móviles. La articulación más móvil del cuerpo humano es el hombro, ¿sale? Entonces, el tendón que más se llega a lesionar es el tendón del supraespinoso. Es muy, muy común que se lesione. A veces personas que por no sé, lavar su sillón una hora y ya se lo lesionaron, ¿no? Entonces, por los microtraumatismos repetidos. En el caso de los desgarres, de las distensiones, y sobre todo en el fútbol, los músculos y los tendones más comprometidos justamente van a entrar. Entonces, lo que es los gemelos, que son estos que ahorita hace rato les estaba enseñando, son los del cuádriceps, ajá, y son los isquiotibiales. De hecho, acá, bueno, se los puse más enfrente, ajá, para que los vieran. Miren, acá los tenemos, ¿sale? Entonces, hablando de eso, bueno, y que adelante un poquito, entonces acá están bueno, lo estoy señalando aquí. Estos son los isquiotibiales, que son justo los que se encuentran detrás del muslo. Ajá, estos son los que pues llegan entonces a desgarrarse y a lesionarse más los tendones. Son estos, son los
gemelos, ajá, que ya comentábamos, son los de acá abajo entonces. Ajá, tenemos el cuádriceps, que entonces es por la parte anterior. Ajá, es el famoso muslo, ajá, que conocemos más comúnmente, que son estos 4 músculos de aquí, de arriba de la rodilla. Y son los aductores de la cadera, que son estos músculos que estoy señalando aquí. Ajá. Esos también se llegan a afectar bastante los tendones y por eso es que a veces existe una lesión que se llaman pubalgias, ¿no? O sea, que es dolor en el pubis, ajá, o tironcitos ahí en toda esta zona de lo que es, sí, de donde se encuentra el pubis hacia el lado, por tendinitis de estos músculos. Es bien común, sobre todo también se ve mucho en corredores, ¿no? Entonces en el fútbol, pues corren demasiado, ¿no? Entonces, sí son tendones y músculos propensos en este caso que vamos ahorita a empezar a hablar de distensiones, a lesionarse, ¿vale? Vale. Bueno, aquí tenemos una estructura, digamos que hace rato hablábamos de las estructuras más superficiales, ¿no? Un músculo que está muy superficial y ahora si nosotros pusiéramos un microscopio y nos metiéramos hacia adentro del músculo, nos encontraríamos con esta estructura. Ajá. Entonces, se ve como un corte ahí, ¿no? Como bien padre, ¿no? Así de como en las películas. Entonces, en este caso, volvemos a encontrarnos con lo mismo. Vemos al hueso, vemos al tendón y vemos al músculo. ¿Sale? El músculo, yo les decía hace rato, va a estar compuesto por fibras musculares, que es esto que nos está señalando aquí la imagen. ¿Sale? Que les decía yo que cuando comemos carne deshebrada, por ejemplo, pues esas son las fibras, ¿no? Fibras musculares. Todavía, cuando nos vamos más adentro, incluso de las propias fibras musculares, vamos a encontrar otras estructuras que se llaman miofibrillas, ¿no? Que son, entonces todavía mucho más microscópicas. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se los quería comentar porque, para que un músculo funcione se necesita contraer y relajar, ¿no? Entonces, estas fibras lo que tienden a hacer es esto, ajá, se contraen y relajan, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos movemos, para podernos mover, tiene que suceder ese movimiento en las fibras, ajá. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando yo tengo un mal movimiento, por ejemplo, puede pasar esto, ¿no? Cuando tengo un mal movimiento, cuando lesión o cuando tal vez me estoy acalambrando o no tengo un buen calentamiento, ¿qué va a pasar? Que va a pasar esto, ¿no? Va a pasar la contracción, pero las fibras ya no regresan a su posición de relajación, que sería esto, ¿no? Entonces se quedan aquí, se quedan atoradas. Y es cuando nosotros encontramos a las famosas contracturas musculares, ¿vale? Y pues que también son una lata, ¿no? Porque finalmente en la vida del deportista va a esto a afectar su rendimiento y lo va a hacer propenso a tener lesiones. Ajá. Justamente el tipo de lesiones que ahorita vamos a hablar, como lo va a hacer los desgarres o distensiones musculares. ¿Sale? Entonces, sí les quería comentar eso. El músculo también está nutrido. Les decía yo que aquí encontramos vasos sanguíneos, tenemos arterias, tenemos venas, y entonces va a estar nutrido por estas arterias y venas, ¿no? Lo cual entonces nos lleva al tema que veíamos hace 8 días, que son las contusiones, ajá, o heridas, ¿no? Una contusión, pues imagínense, o sea, ¿qué pasa en el músculo? Un golpe fuerte, pues estas venas y arterias pues se van a romper, ¿no? Y van a sangrar, entonces por eso se provocan los moretones, la equimosis y demás. ¿Sale? Entonces, pues así estamos conformados, o así está conformado el músculo por dentro. Ajá, bueno, aquí también algo interesante es que entonces tenemos a lo que es el epimicio, ajá, que va a estar recubierto por una fascia que va a unir a todos los músculos. Esta fascia también se puede llegar a tensar más allá en conjunto con el músculo y pues también nos puede llevar a la aparición del dolor, no solo durante la práctica deportiva, sino pues en el día a día.